Shalom, Javerim. Aquí estamos continuando con el estudio de las 613 mitzvot, como se han numerado, y que ya, como dijimos en la última ocasión que estuvimos reunidos, surge una suspicacia de qué tan exacto o preciso es llamarle 613, con relación al hecho de que ya hemos visto y seguiremos viendo por ahora, por lo que veo, que hay mandamientos que simplemente se han desglosado y partido en muchísimos pedazos, como puede ser como para que encaje, ¿no? Pero bueno. La mitzvah número 129 dice: es la ordenanza por la cual se fue ordenado a los levitas de separar el diezmo del diezmo. Esto lo alcanzamos a ver, así que estoy empalmando con esto. Y ya lo estudiamos, ¿no? Así que simplemente pasemos de aquí. Se repite lo mismo en Números 18:29. Dice que de todo su heleb, habíamos hablado de la palabra heleb, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que significa grasa, pero por alguna extraña razón, esto de grasa o de grosura llegó a significar aquello mejor de algo. Es muy curioso porque bajo ese contexto puede ser que muchos de los mandamientos que hemos leído o de los procedimientos que hay sobre los sacrificios, cuando dice la grasa que está encima de los riñones o la grasa que cubre el intestino, puede ser que en general o digamos, se refiera a lo mejor, a la carne, y puede ser que la grasa. Igual hay un mandamiento que dice ninguna grasa comerás, así que suena las dos cosas, grasa con lo mejor. Es un juego de sentidos muy curioso. Entonces dice, y no levantarán junto a él, junto al Helef, pecado cuando ustedes levanten su Helef. Eso lo dice el versículo 32 del capítulo 18, y vamos entonces a verificarlo. Permítame un segundo a compartir la pantalla, y vamos a verificar en el libro de Números 16. Vamos a ver. Números capítulo 16, y vamos a inspeccionar, o qué es el 18, permítame corregir un segundo. A ver, ¿qué es sí, es el 18, casi me equivoco, es 18, y en el versículo 30, habíamos dicho, 32, podemos ir al final y dice, vamos a ver, desde el 30, va Marta Alejem, y les dirás a ellos, Barrimehemet Helbo Mimenu, dice, cuando ustedes levanten su Heleb de él, Ben Heshav Laleviyim, Kitbuat Goren Vechitbuat Yakev, será considerado, computado para los levitas como si fuese el producto de la era y como el producto de donde se pisan las uvas, ¿no? Del lagar. Y ustedes lo comerán en todo lugar, ustedes y vuestra casa, porque es el sahar, es la retribución para ustedes, a cambio de vuestro trabajo en el Ohel Moed. Y no levantarán junto a él pecado, o sobre él, o por él, pecado cuando ustedes levanten su Heleb, y las cosas sagradas de los hijos de Israel no profanarán y no morirán. Aquí hay una secuencia que suena como si fuese una recomendación, ¿de acuerdo? Pero también como si fuese una profecía, y si ustedes no levantarán junto a él. No suena como una ley, como tal, sino más que todo como una promesa. Está diciendo, ustedes no levantarán pecado junto a él cuando ustedes levanten su Heleb, y las cosas sagradas de los Israel, ustedes no profanarán y no morirán. Y aquí hay un tema que se proyectaría a futuro, cuando los levitas justamente evolucionaran como grupo, como tribu, y devolvieran o se expandieran al resto de las tribus el tema del sacerdocio. Por eso es una gran transición el tema del sacerdocio, hay que entenderlo muchísimo, y de hecho creo que voy a hacer otro conversatorio sobre cómo es el tema de los sacrificios ahora en el Evangelio. Una de las grandes dificultades que tienen algunos hermanos cristianos todavía es que cuando le hablas de ley piensan que vamos a hacer sacrificios y otra vez pro templo y todo lo demás, y pues no. Entonces a ellos se les genera un conflicto, y es en cierto modo entendible, porque pareciera como que tomamos de esto y lo otro no,
Y para ellos bueno, es un poco raro, ¿no? Pero o es todo o es nada, es rarísimo. Entonces, si es toda la ley, es toda la ley, y si no es toda, entonces no. Y se han quedado aparcados allí en ese argumento, y aunque nosotros sabemos que la revelación de nuestro Maestro implica justamente haber él asumido digamos, lo que estaba prometido a través de estos sacrificios, ellos aplican la misma lógica para todos los demás mandamientos. Y claro, también es cierto que no los conocen, y si tú les comienzas a preguntar cómo cumplió Jesús, entonces el no robar y el no matar y el no lo otro, pues como que se quedan sin argumento, ¿no? Porque es la misma lógica. Si cumplir lo vamos a asumir como un acabar, pues no es la lógica correcta. Aquí lo que quiero recordar para todos, que lo tengamos muy presente, es que no podemos decir que Jesús cumplió los sacrificios o algo, porque es como la gente lo entiende mal. Entonces hay que cambiar la manera de expresarlo, no porque la idea en el fondo esté equivocada, sino porque está mal trajeada. Entonces lo que debemos asumir es que Yahushua asumió sobre sí, en sí mismo. O sea que el principio del sacrificio no está abolido, sino que se está dando en él. Cosa que no podemos decir, por ejemplo, del mandamiento del tzitzit o del mandamiento digamos, de no labrar la tierra al cabo del sexto año, porque son de otra índole que no corresponde además al campo de lo expiatorio, al campo de la reconciliación. Son mandamientos para vivir la vida, para que sepamos cómo conducirnos diariamente. Pero si tú, con la misma lógica con que explicas que Jesús cumplió la ley y como que disolvió todos los mandamientos y que ahora todo se resume en amor y peor como tú te lo imagines, pues claro, luego vienen los líos de que no se sabe entonces cuál es la voluntad del Señor para cada circunstancia, porque perdieron la capacidad, quedaron un poco como alienados con relación a usar la escritura. Pablo dice, fíjate que le dice a Timoteo, la escritura, la Torá es buena. Y no dice la escritura, la ley, como para mayor claridad, ¿no? La ley es buena si uno o cuando uno la usa legítimamente. Entonces, eso es todo el discurso. Pero ellos, los hermanos y todas las demás personas que se rehúsan a reconocer la validez de la Torá y que eso no es para ellos porque ellos son gentiles, etcétera, se están perdiendo de vivir esa palabra, que la Torá es buena, es útil si la usas legítimamente. Pablo he estado leyendo en los últimos días y curiosamente en discursos en diferentes contextos, pero que corresponden a sus últimos días registrados en el Evangelio, se declara como alguien que cree las palabras de la Torá, que respeta, que es observante, que no ha atentado contra los mandamientos, que no pretende haber enseñado otra cosa distinta que lo que está escrito. El problema es el daño que ha causado esta idea de que cumplió. Y lo he venido diciendo, la palabra cumplió no existe en la Biblia. Cuando tú le dices eso a una persona, pues se queda como en el aire, ¿no? Bueno, explícame esto sin el verbo cumplir. Empecemos por allí porque ese verbo no existe. El verbo que está en la escritura es el verbo llenar. Punto, es el verbo llenar. Entonces, ¿cómo se entiende la llenura del mandamiento? Es diferente. Ahora, yo esta semana hacía el ejercicio y explicaba de que, claro, si tomamos el ejemplo de una taza que está ya parcialmente llena, de lo que sea, de leche o lo que sea, y luego tú la llenas, hombre, si la llenas con leche, pues va a estar rebosando, ¿no? Y no va a haber ningún tipo de sustitución. Pero ¿qué ocurre si tú a ese vaso que está parcialmente lleno le echas otro líquido que tiene una densidad diferente a la leche y lo que hace es que la bota y se va y se desaparece? Pues evidentemente eso ya no sería llenura con la misma sustancia. Entonces, digamos que en este ejemplo lo que estamos viendo es que los cristianos piensan, y la gente en general piensa, como que Yehoshua vino a traer algo diferente de lo que ya estaba en la Torá. Dice, se escucha bien, muy bien.
Algunos que dicen que se escucha entrecortado. Puede ser la señal, Javier. No sé. No sé si alguien más me puede verificar en el chat si se escucha bien, porque unos que dicen que se escucha bien y otros como que entrecortado. Entonces, alguien que me diga cómo se está escuchando. Vamos a preguntar, a ver, aquí a José. Shalom, José. José Amador, ¿me oyes ahí? No sé, vamos a ver. Puedes abrir tu micrófono. Otros acá me dicen que se escucha bien. Sí, vale, ok. Bueno, se oye perfecto. Es que no entiendo por qué, no sé cómo, veo como dos ingresos míos y como si alguien escribiera por mí, es rarísimo. Bueno, vamos a continuar. Creo que se ha abierto el micrófono. Sí, vamos a... Ya, bueno. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? El problema está en de repente la lógica que se utiliza y decir, pues como que Jesús vino, es que ya eso no se llamaría llenar, eso se llamaría sustituir. ¿Me explico? Porque tú llenas algo pues con la misma sustancia, pero ahora si tú vas a decir que lo has llenado, pero con otra sustancia diferente, evidentemente se va a llenar, pero ya no vas a llenar la escritura, no vas a llenar el sentido de la escritura, vas a llenarlo el pensamiento con otra cosa. Pero él dijo claramente, no he venido a anular, sino a llenar las palabras de la Torá y de los profetas. Así que si había un cierto nivel de revelación de la sabiduría de Hashem en la Torá escrita, y eso pues evidentemente derivó en discusiones como las podemos tener nosotros hoy acerca de la aplicación o el sentido de un mandamiento, pues para eso vino el Evangelio, para acabar con las especulaciones fundamentales que se habían creado al no tener claridad sobre el texto. Y hay que decirlo para que también se caiga este manto de a veces de, no sé, de fantasía que hay. Y es que los rabinos, los sabios del siglo I, sabios y luego llamados rabinos, no entendían perfectamente el texto hebreo. No lo entendían. Cuando tú lees comentarios, discusiones sobre una palabra, ves que hay discrepancias, hay diferentes puntos de vista, y es raro, ¿no? Porque cualquiera tendría la impresión idealizada o la fantasía de que estos eran unos perfectos entendedores del texto bíblico y que no había ninguna sombra de duda sobre el significado de una palabra. Pero resulta que no, no, las discusiones abundan, por eso hay tantos midrashim, por eso hay tantas explicaciones y tú oyes lo uno y lo otro. El problema, además, lamentablemente para el interesado hoy en conocer las mitzvot, la Torah y todo, es que lo que hay en castellano publicado es justamente de lo que es de peor calidad dentro del espectro de la literatura judía. Porque si ustedes de pronto intentan buscar por allí en el mercado, en las librerías, bibliotecas, material de Malbim o de Ibn Ezra, de pronto de David Kimchi, etcétera, pues resulta que no hay casi nada en castellano. Ellos son la literatura más antigua desde el punto de vista gramatical. Pero ¿qué pasa? Pues que por alguna extraña razón, y quizá porque de fondo Maimónides era muy afín con Aristóteles y Aristóteles es más del mundo occidental, sea más fácil y más armónico un Maimónides aristotélico, por ejemplo. Entonces lo que se publica, Rashi ni se diga, entonces todo el mundo Rashi, publican, sí, tengo la Torah Rashi como si fuera la gran cosa, y pues no, eso yo a Rashi casi ni lo leo, pues para nada, porque su lengua materna no era hebreo y no sabía gramática hebrea, etimología, filología y estas cosas. Lo digo por lo que alcancé a leer y por lo que hoy puedo conocer, ¿me explico? Entonces ya cuando tienes una visión más amplia del espectro de la literatura del pensamiento judío, ya vas con más calma. Ya vas con más calma porque dice, bueno, mira, en esta palabra habían discrepancias y el texto puede ser que sea otra cosa.
Y por eso para nosotros el Evangelio viene a ser esa piedra de decisión, esa piedra de toque. Hay una obra judía muy interesante que se llama Eben Bohan, y se llama así como la piedra de toque, la piedra con que pruebas si el oro es oro. Y bueno, es bonita la expresión, porque en este caso el Evangelio es, en cierto modo, es eso. Con el Evangelio, como Eben Bohan, la piedra de toque, vas a verificar qué tan plausible y viable es una interpretación. Así que bueno, ya lo decíamos con la palabra Helef, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar, volvamos a nuestro texto, un segundo más y volvemos aquí a compartirlo. Muy bien, ya saben, en el momento pueden hacer también preguntas. Yo estaba pensando esta tarde y decía, vaya, pero estos hermanos, yo no sé, todavía no asimilo si es que está tan clara la explicación, porque yo veo que no preguntan nada en el grupo sobre lo que estudiamos. Y esta tarde me surgió la inquietud, dije, bueno, ¿será que voy a poner un examen? A ver, ¿sabes? Porque si ven los vídeos y todo y no hay preguntas, no surge la inquietud, yo no sé si es que de pronto o hay tiempo de estudiar lo suficiente o es que de pronto simplemente escuchamos y ya está. Pero quería como verificar, ¿no? Qué tanto de repente se ha entendido y qué tanto de repente estamos asimilando y si quedan inquietudes. Por eso les digo que si tienen preguntas ahora, pues pregunten. Y si no, ya las haré yo también en el chat. Bueno, sigamos con la misma número 130. Vamos llegando, vamos avanzando. Dice, Beshishit min Hashmitá, en el año sexto de la Shemitá. כלומר, גם בשלישית, אחרי השלישית, הציווי שנצטווינו להפריש מעשר עני בכל שנה שלישית מן השמיטה, והוא אומרו יתעלה, מקצה 3 שנים תוציא את כל מעשר תבואתך. Bueno, esto ya también parte lo habíamos visto, era la mitzvah, como les digo, ya antes lo hemos visto en otros mandamientos. Este es el mandamiento, dice, en el año sexto de la Shemitá. También el año tercero después del tercero. Es la ordenanza que hemos recibido de separar el diezmo del pobre cada año tercero de la Shemitá, dentro del ciclo de la Shemitá. Y es lo que dice Deuteronomio 14:28. Mikse shlosh shanim totziet kol maaser tebuatcha. Dice, al cabo de 3 años sacarás todo el maaser, todo el diezmo de tu producción. Vegamzo eina jova min Torah ela be'eretz Israel. Miren esto lo que dice aquí. Esto no es, esto lo comenta Maimónides. No quiere decir que sea verdad. Él dice, esto no es, no somos deudores de observarlo, sino en la tierra de Israel. Dice, ya se han explicado las reglas de esta mitzvah en el tratado PA del Talmud y en el tratado de Mai, diezmo dudoso. La PA es la esquina del campo, para que no lo sepan. También se llaman peot a las guedejas, pero es por el tema de la esquina del campo y la esquina de la cabeza. Entonces, así se llama este tratado del Talmud PA y el tratado de Mai, que es dudoso, y en el tratado Maaserot y el tratado Diezmos. וכמה עניינים ממנו מבוזרים במקומות מספר נשאר במסכתות זרעים ומסכת מכשירים בידיים. Y hay otros detalles dispersos en la masejet de semillas, zeraim, el masejet, el tratado de Machshirim, cosas habilitantes, y en el tratado de Yadayim, que es manos. Pero son otras, digamos, detallitos pequeños, ¿no? Así que este diezmo del pobre, que es al cabo del tercer año, le llaman, bueno, simplemente pues ya en parte lo hemos estudiado, de hecho habíamos discutido la última vez acerca de si se debe considerar como mandamientos distintos algo que está en un mismo texto y está enmarcado pues en una misma secuencia de relatos, ¿no? Pero bueno, sigamos, que habíamos hablado del diezmo segundo y luego ahora del diezmo el tercer año y había una confusión si era el mismo o no era el mismo.
Pasamos a la mitzvah 131. Hatzivui shenistabeinu leitbadot lifanav yitale shehifrashnu et chovat maaserot et hatrumot leitnakot mehen gam bedibur kederech sheitnakeinu milahazik bahem befual bezoh nikra bidui maaser. Bueno, esto es como lo que se llama, es la ordenanza que hemos recibido de confesar delante de él, exaltado sea, que hemos separado lo correspondiente al deber de los diezmos, de las ofrendas, para quedar, digamos, limpios de ellos también por boca. Esto es algo muy curioso, ¿no? Dice, conforme a que de esta manera también hemos sido limpiados, y lo hemos dicho pues a nivel de confesión y también en obras, y es lo que se dice vidui maaser, la confesión del diezmo. Y esta ordenanza está fundamentada en el mismo Deuteronomio 26. Ahora lo vamos a leer 26:13. Vamos a volver allí, a Deuteronomio 26:13. Ya leo la pregunta en el chat. Un segundo. Vamos a compartir la pantalla y buscamos Deuteronomio 26:13. Segundo, volvamos aquí, Deuteronomio 26, versículo 13. Dice así. Bueno, viene hablando de llevar de las ofrendas y todo, y en el 13 dice, vamos a leer desde el 12. Cuando termines de diezmar todo el diezmo de tu producción en el año tercero, el año del diezmo, le darás al levita, al ger, ya saben, el prosélito, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus puertas y se saciarán. Ahora dice el 13, y tú dirás delante de Hashem, tu Elohim, Biarti HaKodesh min habayit. Es muy curiosa, esto es como un modismo, porque dice, Biarti HaKodesh min habayit. Literalmente dice, he ardido lo sagrado de la casa. He ardido, como si fuera he quemado. Es un modismo, ¿no? Es como tratando de decir, he desarraigado, porque este mismo verbo se utiliza cuando dice, así desarraigarás el mar de Israel, ¿verdad? Ubiartahara, así se dice, ubiartahara, como erradicarás. Pero viene el verbo levaer en hebreo, que significa quemar, consumir. Por eso es que he insistido muchísimo en que el mandamiento en Shabbat sobre el fuego no está dirigido a encender el fuego, sino a consumir en el sentido muy profundo de erradicar algo con fuego. ¿De acuerdo? Lo que sería incinerar o cremar también. Dice, Biarti HaKodesh min habayit. He erradicado lo sagrado de la casa, pero en un sentido muy positivo. Lo que pasa es que, claro, decirlo en castellano no te puedes imaginar otra cosa. Biarti HaKodesh min habayit, dice, Begam netativ la levi, y también, por eso es que he enseñado también a nivel gramatical que este vav se puede traducir como un es decir, para que se entienda. Es decir, lo he dado al levita, al prosélito, a la viuda, al huérfano y a la viuda, conforme a toda tu mitzvah con la que me has ordenado. Lo abarti, mira que es un juego de palabras. Lo abarti, y aquí dice biarti. Biarti, erradiqué lo sagrado, en el sentido de llevar para compartir. Y luego dice lo abarti. Es casi las mismas tres letras. Bueno, las mismas letras, pero invertidas, ¿no? Si lo comparan, son las mismas letras, pero están revueltas. Es un juego de sonido. Lo abarti mi mitzvoteja velo shachachti. No pasé de tus ordenanzas y no lo he olvidado. Pero quiero recordar que este verbo shachach en hebreo, como el verbo lizkor significa dar preeminencia. Y shachach sería lo contrario, no dar preeminencia. Entonces cuando dice velo shachachti, sería negación de la negación. Es decir, cuando digo no he dejado de darle preeminencia.
se debería traducir así, pero bueno, la gente lo ha entendido normalmente como olvidar. No lo he olvidado, pero este verbo es interesante con el verbo zahar, lizkor. Y ahora les voy a compartir algo a propósito. Vamos a leer la pregunta que han hecho en el chat, a ver qué dice. Un segundo. Hoy el programa está algo un poco lento, ¿no? Porque veo que no se despliega. Ahora sí, ya salió la pregunta en el chat. A ver, vamos a volver a compartir la pantalla. Está lento. No sé si es porque no está conectado o qué será, pero dice una pregunta. Yo no me congrego ya que no tengo una congregación cerca de mí. Vamos a ver. Dice, de mi ciudad, perdón. Un segundo. Vale. Dice, yo me congrego ya que no tengo una congregación cerca de mi ciudad. Yo no diezmo, pero doy a los pobres. ¿Está bien? Pues claro, por supuesto. Claro que está muy bien porque el objetivo del diezmo, precisamente contrario a lo que han hecho muchos lobos rapaces, el objetivo del diezmo es la viuda, el huérfano, que vamos a leer ahora. El huérfano, la viuda, el prosélito espiritual, el levita. Son 4, no todo es el levita y no todo es el sumo sacerdote. Habían una población objetivo del diezmo. Entonces, siempre he dicho, bueno, que evidentemente además está claro, por lo que dice el Evangelio, que a la hora de favorecer a los pobres tenemos que empezar por pobres creyentes. ¿Ya? Pobres, primero de todo, sean creyentes. Si no hay pobres creyentes allí a tu alrededor, bueno, ya toca, segundo, tienes que pensar en la familia también, importante. El apóstol lo dice, el que no provee para lo suyo, y mayormente los de su casa, es peor que un impío. Y en tercer lugar, o criterio, pues ya vendrían los particulares, los ajenos, los desconocidos, etcétera, etcétera. Que lo uno no quita al otro, porque tú dices, bueno, tengo un diezmo generoso y yo creo que puedo repartirlo entre los 3 grupos que tengo a mi alcance, pues está bien. Eso no vamos a criticarlo tampoco, ¿no? Pero que, digamos que en ese sería un orden ideal, que no tendría caso de ir a llevarle a alguien desconocido y el hermano que está ahí, pues no creyente, pues padeciendo trabajo, ¿no? A veces he tenido, no sé, la idea de ver cómo lograr una especie de fondo común y que la gente sin ningún tipo de problema y sin abusar sepa que hay un fondo por allí y listo. Oye, necesito esto, es una urgencia, pues sin problema. ¿Cuánto necesita? Pues tome, ya está. Así, sencillo, ¿no? Pero sí, eso es lo procedente, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar entonces con la siguiente mitzvah que estamos desarrollando. Un segundo, vamos a volver acá al texto de Word. Ahí estamos viendo ya el texto de Word. ¿Me pueden verificar? Vamos a ver si me avisan en el chat si ya están viendo el Word. Bueno, ya estábamos leyendo la mitzvah, ¿no? En Deuteronomio, es básicamente la confesión. Y ellos lo consideran un mandamiento. De hecho, en el Talmud había una discusión sobre si esto se podía decir en cualquier lengua o solo en lengua hebrea. Y en el Talmud dicen que esto solo se podía decir en hebreo. Es muy curioso, ¿no? Dice, esto solo se podía decir en hebreo, esto no ve Word, vamos a ver, vale, muy bien. Es que no sé, el programa está un poco como lento para mi gusto, no sé por qué. Ahora sí se tiene que ver. Pero eso les decía, según el Talmud, dice, esta confesión solo se puede hacer en lengua hebrea. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y si no habla hebreo, tiene sentido que recite algo si no lo entiende? Pues no sé, ¿no? Pero decían que aunque no supiera hebreo, lo tenía que decir en lengua hebrea. Así que ya eso es otra cuestión que, bueno, puede ser que nosotros no estemos de acuerdo. Dice, sí, por eso aclara un poco el sentido del verbo levaer, como ya lo explicaba ahora. Dice, ya se han explicado los procedimientos de la mitzvah
con relación al biur. Biur, que literalmente sería consumición, o sea, consumación de algo, acabarse algo, pero en un sentido muy positivo. Por eso hacen la explicación. Vamos a la mitzvah número 132. Bidui Bikurim, o sea, la confesión del Bikurim. Dice, bueno, es básicamente algo muy parecido, ¿no? Dice, הציווי שנצטווינו לספר חסדיו יתעלה איתנו באיך הצילנו, מאז ראשית מצבו של יעקב אבינו ומשיבות המצרים בעניינו בעינויים לנו, להודות להשם על כל זה ולבקש ממנו שיצמית הברכה בזמן שאנו מביאים את הבכורים. Es la ordenanza que hemos recibido de declarar las piedades del exaltado sea Él con nosotros y cómo nos ha librado desde el Reshit, desde el principio del libro de Reshit, con la situación de Jacob, nuestro padre, y de la esclavitud de los egipcios y sus humillaciones para con nosotros. Y estamos llamados a confesar a Hashem por todo esto para buscar de Él que extienda la bendición en el tiempo y que nosotros traemos los primogénitos. Y es lo que está escrito allí en Deuteronomio 26:5, al parecer. Ahora lo vamos a verificar. Dice, Ve'anita ve'amarta lifnei Adonai Eloheicha arami obed avi. Vamos a verificar el texto. Dice Mikra Bejorim, la escritura o lectura de los primogénitos. Bueno, vamos a buscar el texto de Deuteronomio 26:5, que es a donde nos están remitiendo, y vamos a comprobar qué dice y cuál es el sentido de lo que está diciendo allí. Vamos a leer desde el versículo 1. והיה כי תבואו אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה ירשתה וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוהיך נותן לך ושמת בתנה והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום להשם אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. La primera introducción es como una generalidad, ¿no? Sucederá entonces que cuando entres a la tierra que Hashem tu Elohim te está dando por herencia, por sucesión, y tú la poseas y habites en ella, tomarás del reshit, de todo fruto de la tierra, que traigas de tu tierra, ¿verdad? Que Adonai tu Elohim te está dando, y lo pondrás en un cesto, e irás al lugar que escoja Hashem tu Elohim para habitar su nombre allí, y entrarás al sacerdote que haya en aquellos días y dirás a él, declaro hoy a Hashem tu Elohim que he entrado a esta tierra que juró Hashem a nuestros padres que nos había de dar. Entonces dice, tomará el sacerdote del cesto de tu mano y lo hará reposar delante del altar de Hashem tu Elohim. Y ahora dice el 5, y tú responderás y dirás delante de Hashem tu Elohim, Aramí obed Avi. Este es un verso que ha sido bastante mal traducido con frecuencia, porque resulta que dan a entender que un arameo a punto de perecer fue mi padre. Y así no es, porque la gente entiende que Jacob era arameo, y eso no es correcto. El texto dice, Aramí obed Avi, significa un arameo era destructor de mi padre. O sea, el arameo es Labán, Labán ha-Arami, el arameo es Labán, Jacob es Ivri, hebreo. Entonces lo han traducido muy mal. Me gustaría saber si en sus Biblias han puesto algo parecido o lo han traducido mal. No sé si alguien tiene su Biblia a la mano, y sea que lo escriba en el chat o lo lea. Hagamos el ejercicio para que esto se difunda, porque he visto todavía gente que pregunta, ¿no? Pero acá dice que es un arameo, ¿no? Es porque están leyendo mal. Vamos a ver si alguien hace el ejercicio, por favor, sea en el chat o por micrófono, si tiene Biblia a la mano. Puede leer Deuteronomio 26:5. Vamos a ver qué pone en el chat por acá. El 26:5, versículo 5 de Deuteronomio 26.
Esta es una Biblia Reina Valera del 60 Ajá, y dice así, dice, entonces hablarás y dirás delante de Hashem tu Elohim o Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre. ya, es lo dicho, ¿no? Esa es una traducción muy mal hecha. El traductor, bueno, de repente no capta el contexto que ya está trazado en Génesis y pierde de vista que el arameo es Labán. Entonces debe leerse, un arameo era destructor de mi padre Jacob. Por eso la mitzvah tiene que ver con esto, lo acabamos de ver ahora, ¿no? Confesar las piedades que Hashem tuvo con Jacob. Y por eso lo relaciona con Deuteronomio 26:5. Dice, y él descendió a Egipto, o sea, mi padre, Jacob, descendió a Egipto y habitó allí Bimtei Meat, o sea, por muy pocos. Bimtei Meat. Dice, y fue allí por un gran Goy, muy importante, Goy Gadol. A mí me gustaría confrontar a un rabino un día de estos, ¿no? Y decirle, a ver, ¿usted cómo entiende esto aquí? Si hablan tan despectivamente de los Goyim, ¿cómo es que la Torá le llama a Jacob un Goy Gadol? Y de hecho fue la primera promesa que Dios le dio a Abraham. Yo te voy a hacer un Goy Gadol, un Goy grande. Pero ya hemos hablado además que aparte de grande o crecido, Atsum es de hueso, bastante hueso rígido. Atsum traduce en fuerte o poderoso. Y bueno, es porque si lo traduces literalmente la gente se queda como extrañada. Es que es difícil, la verdad. A veces yo no sé qué tan fácil sea para la gente asumir la forma como está escrita la Torah en hebreo, ¿no? Esa gente grande, fuerte y numerosa, sí, pero esto de Atzum, fuerte, tiene que ver con que tienes huesos rígidos, eres huesudo, hueso duro, fuerte, en ese sentido, que tienes resistencia ósea, Atzum. Barrav, dice, y abundante. Entonces, una nación Gadol, un Goy Gadol, Gadol implica que viene de ser pequeño. Cuando dice, ustedes lean grande en la Biblia, mejor lean crecido o engrandecido, más que grande. El grande en castellano se presta para otra cosa, ¿no? O grande, como genial o maravilloso. Eso pasa en inglés. En inglés hay dos palabras para grande y a veces todavía yo no sé perfectamente la diferencia entre great y big. A veces he acariciado un poco la cuestión de que se usa big cuando es algo muy difícil, muy raro, y great pues como genial, ¿no? Great, you said great, genial. Pero aquí en hebreo gadol es aquello que antes fue pequeño. ¿Ya? Gadol entiéndase como crecido o que fue engrandecido por alguien. Entonces, dice esta confesión que Hashem puso a Jacob como un Goy Gadol, un Goy que fue engrandecido, Atzum, lleno de una resistencia, y Rav, abundante. Dice, Vayarreu otano hamitzaim, e hicieron mal a nosotros los egipcios, vaya anunu, vayitnu aleinu abodakasha, y nos humillaron y pusieron sobre nosotros un trabajo difícil o duro. Banit Sagel Hashem Eloheinu, y gritamos hacia Adonai, Elohim de nuestros padres. Vayishma Hashem et kolenu, escuchó Hashem nuestra voz. Vayar et onienu, bet amalenu, bet lahatzenu, y vio o consideró nuestra humillación, nuestro trabajo y nuestra opresión. Bueno, esa es la mitzvah, así que, bueno, se ha desglosado, como se dan cuenta, una mitzvah que básicamente es lo mismo, está en el mismo texto, tiene la misma idea, la misma connotación, pero la han separado como si fuese un mandamiento diferente. No solamente dar el diezmo, sino confesar también. Y luego también por la otra confesión de los primeros frutos de la tierra. Bueno, pasemos a la mitzvah número 133. La mitzvah Akuf Lamed Gimel. Dice, es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado de separar la jalá de toda arteza y darla al sacerdote. Vamos a ver que esto es interesantísimo porque afecta un poco la observancia judía al día de hoy.
y está en Números, capítulo 15, versículo 20. Dice, Reshit Arisoteihem Halat Arimu Truma. Interesante esto porque, ya les digo, afecta una práctica judía en la actualidad. Vamos a ver el texto, repito, Números 15, 20. Números 15, 20. Vamos a compartir la pantalla un segundo más y lo leemos. Estamos constatando qué dice el texto y pues a veces podemos estar de acuerdo o no con Maimónides y su percepción de la forma de leer los mandamientos. Vamos a ver Números 15, versículo 20. Vamos a leer y hacer contexto. Vamos a leer desde el versículo 17, como se dan cuenta que aquí empieza la sección. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, comunicó Hashem a Moshe diciendo, Daber Benay Israel ve'amarta alehem, comunica a los hijos de Israel y les ordenarás a ellos. Beboahem el haaretz asher ani mevi etchem shamma, y aquí donde viene un poco a veces la doble moral, ¿no? Dice, cuando ustedes entren a la tierra que yo los estoy metiendo, ve allá, ba'acholhem milechem haaretz, sucederá que cuando ustedes coman del pan de la tierra, tarimu truma la Hashem, levantarán una truma. Truma es difícil, bueno, hay que traducirlo como ofrenda elevada, una truma. Esto se parece mucho como que, mira, esto va por ti, como si fuera un brindis. Una truma, tarimu truma. Se dan cuenta que la palabra truma viene del verbo tarimu, la raíz ram, que es la raíz reish mem sobre todo, que es poner por encima de todo. Tarimu Trumal Hashem, como que este es un brindis que va por Hashem por encima de cualquier otra cosa. Dice el 20, ¿cómo se va a hacer? Reshit Zarisoteihem Halá Tarimu Truma. Dice, como Reshit, o sea, aquello primero y bien hecho o mejor hecho de vuestras artesas, una Halá levantarán como esa especie de brindis super especial, esa Truma, que será computada Kitrumatz Goren Kentarimuta, que es parecida o funciona de la misma manera como una trumá del Goren, de la era. Saben que la era es donde se machaca el trigo, los granos, todo lo que es cereales se machaca, se trilla en el Goren. Le llaman era en castellano, pero la era es difícil, a ver si puedo entender otra cosa. El Goren, ¿no? El trillador, el lugar de trillar. Así la levantarán. Y luego dice el 21. Mereshit arisoteihem titnu ladonai truma ledroteihem. Fíjense ustedes, ¿no? Dice, del reshit de vuestras artesas. O sea, cuando habla artesa ya te está dando cuenta que aquí reshit tiene la connotación que he dicho ya antes en clases anteriores, que es lo mejor hecho. O sea, no solamente es lo primero, sino además lo mejor hecho. Y claro, esto tiene el contexto de cuando entres a la tierra y comas del pan de la tierra. Aquí la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿este mandamiento aplica hoy fuera de la tierra de Israel o no aplica? Es difícil, ¿de acuerdo? Porque tú dices, bueno, pero aquí dice que se la doy a Adonai. ¿Y cómo se la damos a Adonai? Pues ¿cómo se diría? El recipiente inmediato eran los sacerdotes y levitas. Y entonces ¿hoy qué? Si hoy somos real sacerdocio, todos somos sacerdotes, entonces ¿cómo cumplimos o cómo llevamos a cabo esta mitzvah? Es una discusión que, repito, todavía nadie se ha tomado el tiempo de desarrollar. Porque, repito, o sea, si vamos a ser coherentes, todos somos real sacerdocio, ¿sí o no? Todos somos sacerdotes. Ahora, tendríamos, repito, y esto ya obedece a más un acuerdo que podría empezar entre nosotros en el grupo o en comunidades, etcétera, etcétera, que sea de común acuerdo, que sea porque Hashem dispuso que su Ruach convenciera a su pueblo y todos llegasen a la unidad.
Y entonces digamos, bueno, sí, a pesar de que todos los que estamos aquí, que nos consideramos creyentes, somos parte de este sacerdocio, unos estamos empezando, otros ya hemos avanzado, vamos a tomar la determinación como congregación o como grupo, o como sea, como comunidad, que los que estén en ejercicio serán nuestros sacerdotes en ejercicio. ¿Eh? Por ejemplo, no estoy diciendo que tenga que ser así, no. Es un ejemplo porque surge la discusión. Ahora, si ya de por sí tenemos duda de si esto se debe observar porque no estamos en la tierra, y Dios está siendo muy específico aquí, a donde yo te estoy introduciendo, porque es muy fácil yo venir a hacer una alegoría muy fantasiosa, muy irresponsable, y decir, bueno, yo ahora que me vine para España, entonces aquí es la tierra donde Dios me trajo y aquí voy a ver, que esto no es para hacer fiesta con las cosas, porque a veces la gente habla así, bueno, que te viniste para México, te viniste, esa es la tierra donde Dios te trajo. No, no, la tierra de Israel, punto. ¿De acuerdo? Aquí no está diciendo a cualquier tierra, a la tierra donde yo te traje, es aquí. No se puede sacar del contexto las cosas para luego hacer fiesta con la palabra, eso no se puede. Yo lo que estoy diciendo es, primero todo, si se debe hacer, y si lo debemos hacer, cosa que lo veo difícil, ¿vale? Lo veo muy difícil, ¿cómo sería? Porque entonces hoy no hay levitas, hoy no hay sacerdotes, hoy no hay templo, no hay nada de estas cosas. Y tampoco podemos caer en el facilismo y en la fantasía de decir, bueno, yo soy levita porque yo soy el que está aquí dirigiendo la comunidad, pues tráigamelo a mí. Porque esa es la, como dicen por ahí con todo respeto, la vieja confiable, ¿verdad? La solución de siempre, echar una alegoría así y embaucar a toda la gente. Y claro, empieza nuestro levita, entre comillas, a crecer, a nuestro sacerdote a crecer y el resto de la comunidad exprimida. Y no sabemos inclusive si ese levita da su diezmo como debe ser, ¿no? Bueno, así que, repito, esto es lo que yo quiero que nos detengamos a analizar, que nos hagamos las preguntas pertinentes, ¿de acuerdo? Y entonces ahora miren lo que hice a continuación, el 22, es muy curioso el 22. וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, אשר דיבר השם אל משה, את כל אשר ציווה השם אליכם ביד משה, מן היום אשר ציווה השם בחלה לראותיכם, והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח להשם, ומיכתו ונזקו במשפט ושעיר עזים אחד לחטאת, וכיפר הכהן על כל הדת בני ישראל, ונסלח להם. כי שגגה היא, והם הביאו את קורבנם משל השם והחטאתם לפני אדוני על שגגתם. ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. Luego dice, ואם נפש אחת תהתה בשגגה והקריבה עז בת שנתה להטאת, וכיפר הכהן על הנפש השוגגת, וחטאה בשגגה לפני השם לכפר עליו ונשלח לו. האזרח בפני ישראל ולגר הגר בתוכם, תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה. Y ahora dice, והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את אדוני, הוא מגדף. ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, כי דבר השם בזה, ואת מצוותו הפר, הכרת תיכרת הנפש ההיא עוונה בה. Vamos a traducir que esto se puso interesante. Dice, y cuando ustedes se equivoquen, yerren y no hagan todas estas mitzvot que Adonai ha hablado a Moshe, a todo lo que ha ordenado Adonai a ustedes por mano de Moshe, desde el día que ordenó Hashem en adelante por sus generaciones, sucederá que si de los ojos de la edad de la asamblea, aquí asamblea de 10 varones, ¿no? Se hizo esto por error, ellos harán, todos los de la asamblea, un toro de la vacada, ¿verdad? Por Olá, que es ofrenda o sacrificio de reconciliación, de olor fragante para Hashem, y su minja, que es una ofrenda dedicada, y su libación conforme al procedimiento, y un macho cabrío por ofrenda de pecado. Y hará reconciliación el sacerdote por toda la asamblea de los hijos de Israel, o por cada asamblea de los hijos de Israel, y será perdonado a ellos, porque por error se hizo. Y ellos trajeron
o ellos traerán su corbán de Olá, que es Ishe también, ofrenda encendida a Hashem, y su ofrenda por el pecado delante de Hashem por el error de ellos. Y les será perdonado a cada asamblea de los hijos de Israel, o sea, cada grupo de 10 varones, insisto, y al Ger, al refugiado espiritual que vive en medio de ellos, porque por todo el pueblo se hizo por error. Ahora que dice el 27, es una advertencia muy fuerte. Bueno, primero viene por la persona, porque primero habla de una edad, que es un grupo de 10 varones, y luego dice por una persona en particular. Aquí usa la palabra nefesh, para que sigan traduciendo alma, ¿no? Vein nefesh ahad, dice, si un pescuezo, una persona, peca por error y acercará un cabrito, hijo de su año, por ofrenda del pecado. Fíjate tú que la asamblea tiene que ofrecer un toro y luego un cabrito, un macho cabrío por el pecado, y la minjá y la libación. En cambio, una sola persona tenía que ofrecer una cabrita, porque es femenino, una cabra, bat shnatah lehatat. Dice, y hará reconciliación al sacerdote por ese nefesh, shogeget, errante, por su pecado, por error delante de Hashem, para hacer reconciliación por él, por esa persona, y le será perdonado. Dice el 29, el nativo entre los hijos de Israel y para el nativo que vive entre los hijos de Israel y para el que vive refugiado espiritual en medio de ellos, es una misma Torah, Torah Ahat, una única y una misma Torah. Será para ustedes, para el que hace por error. Luego es el 30. Behanefesh, y el pescuezo que haga con mano alzada, esto es otro modismo. Con mano alzada quiere decir, mira, aquí estoy descaradamente violando y no me importa. Y al rama es como decir, no me importa. ¿Ya? Y la persona que haga sin importarle, ¿verdad?, el asunto de la violación, de la desobediencia, con mano alzada, dice Biad Rama, sea del nativo o sea del refugiado espiritual, Adonai, él está megadef. La palabra megadef es la que se utiliza para la idea de blasfemia, ¿de acuerdo? O sacrilegio. Dice, Adonai, él está sacrilegiando. Oye, rarísimo, ¿no? No tenemos el verbo sacrilegiar. Toca inventarlo. O está insultando, bueno, no sé de pronto qué tanto encaja, porque este verbo giduf, el giduf es lo que se llama blasfemia, pero es que en castellano la palabra blasfemia, no sé, suena como pareciera que fuera algo más de pronunciación, ¿no? Vamos a ver un segundo porque hay que aprender castellano de nuevo, castellano etimológico. Vamos a buscar aquí el origen o la etimología de la palabra blasfemia. A ver, blasfemia. A ver qué nos dice. La palabra blasfemia viene del griego blasfemia, acción de hablar contra Dios. Por eso les decía que este verbo blasfemia tiene mucho que ver con el hablar. Compuesto de blas, posiblemente blapso, ofender, y femi, hablar, como eufemismo o profeta, más el sufijo ia. Así que el verbo legadef en hebreo apunta más a cometer un sacrilegio, una cosa muy fuerte. Vamos a buscar aquí lo que es el giduf, por ejemplo. Vamos a ver aquí, giduf. Esta es la página ultraortodoxa que define conceptos, como se dan cuenta. Dice, Birkat Hashem o Giduf Ejad HaIsurim Amromim Yoter, es una de las más grandes prohibiciones que hay en la Torah. Está ligada a la idolatría. El eufemismo Birkat Hashem o bendición de Hashem es simplemente esto para no hablar de lo que sería Lekalelet Hashem, o sea, deshonrar. Hemos hablado del verbo lekalel como quitar el peso, ¿no? Birkat Hashem Ejad Misheva Mitzvot Fenei Noach. Dice que está considerado uno de los 7, de lo que ellos llaman 7 mandamientos de Noach. Y por eso cae también la responsabilidad sobre los Goyim. El mandamiento en la Torah se encuentra en la Parashat Mishpatim, libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 27. Sentidos que tiene.
bueno, esto ya es un poco más de la explicación, etcétera, pero lo que quería como ver era el sentido que tenía y sí, efectivamente tiene que ver con deshonrar, quitar el peso, quitarle la importancia. Y aquí ya se explican, digamos, otras cuestiones sobre los tipos de castigos que se aplicaban, por ejemplo, el apedreamiento, cosas así, ¿de acuerdo? Lo que era la exclusión también de la comunidad. Esos son los tipos de castigo que se mencionan aquí. Vamos a ver si hay algo más. Bueno, ellos lo están computando simplemente como lekalel, ¿se dan cuenta? Lekalel es el verbo que se relaciona, repito, con, no con hablar cosas malas, ¿no? Sino con quitar el peso. Pero ya les decía, es cometer sacrilegio. Es la palabra más... Me gustaría saber cómo le han traducido allí el versículo 30 del libro de Números 15, versículo 30. ¿Alguien lo puede leer o escribir en el chat, por favor? A ver qué palabra han utilizado para traducir ahí. Puede ser que hayan utilizado blasfemia. Y esto sigue reflejando que las traducciones del castellano no vienen directamente del hebreo, sino ya vienen de o el griego o del latín. Dice, más la persona que hiciera algo en contra del cielo natural como extranjero, injurió. A ver, injurió, la injuria es una palabra que no encaja aquí, por ejemplo. Yo quiero que todos nosotros, aunque nos cueste un poco de trabajo, hagamos esto de ir al diccionario etimológico del castellano, que esta página es bastante buena, yo creo que es la única que hay así. Y veamos lo que es la injuria, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, la palabra injuria viene en latín injuria, injusticia, afrenta contra el derecho, acto que no se tiene a derecho. La palabra conforma el prefijo in, sufijo de calidad, su palabra raíz ius, derecho. Pero esto no es simplemente una cuestión de no actuar conforme al derecho. Ahora, otra cosa es lo que es injuria en castellano como delito, eso es otra cosa además, ya que se entiende diferente en derecho. Así que si un abogado lee esto, Adonai injuria, ustedes escuchan que hay un delito que se llama injuria y calumnia. Resulta que eso no tiene nada que ver con esto. La injuria y la calumnia, la injuria es como cuando acusan a alguien de haber hecho algo que no hizo, un delito, y la calumnia tiene que ver pues como mucho con la difamación, ¿no? Hablar cosas malas de alguien. Es un poco parecido, pero son diferentes, exactamente. Entonces, en este caso, no es lo mismo injuria que calumnia, ¿ya? Y aquí lo confirma el hermano, ¿verdad? Acusar falsamente, sí, sobre todo de un delito, ¿no? Y repito, en este caso no aplica en el versículo que estamos leyendo. Y si vamos a la etimología, puede ser que se aproxime un poco, porque dice, es una afrenta contra el derecho, acto que no se tiene a derecho. Digamos que si lo vemos desde el punto de vista del procedimiento, tal vez. Pero el asunto no es simplemente porque no actuó de derecho y no hizo el procedimiento, es que está refiriéndose a Hashem. Dice, esta Adonai Megadef. Él está prácticamente como despreciando, por eso es que los rabinos explican que tiene más que ver como lekalel, que es quitarle el peso y la honra a Hashem, por ejemplo. Entonces es distinto, porque en castellano si hablamos de calumnia, que sería una forma de deshonra, no es lo mismo ni siquiera. Ya, el castellano es una lengua un poco complicada, porque toca estar explicando todo. Es que es muy complicado. Toca estar aclarando, mira, es que sí esto, pero no por esto y no por lo otro. Un poco tedioso, ¿eh? Porque pareciera que no para uno de tener que explicar todas las cosas. ¿Ya? Entonces aquí estamos hablando de quitar el peso de gloria, como para que no se confunda con la calumnia después. Quitar el peso de gloria. La persona que actúa de esta manera está quitándole el peso de gloria a Hashem. Pero bueno, volvamos al punto de discusión de esta mitzvah, que trata acerca de la responsabilidad de llevar una jalá, que es un pan. Ahora, no confundir otra cosa.
No confundir esto con la jalá de Shabbat, que le llaman jalá al pan de Shabbat, ¿verdad? En la tradición judía de recibir Shabbat se le llamó al pan trenzado jalá, pero aquí no está hablando de eso. O sea, aquí está hablando del tema que tiene que ver cuando entras a la tierra que Hashem te da y comas del pan, entonces traerás un reshit, el mejor primer pan hecho, a Hashem como una, mira, por ti, un brindis, una truma. Pero ¿a quién se lo dabas? Pues tenías que llevarlo al sacerdote, ¿no? A los levitas que estaban allí. Y pues queda la pregunta en el aire, ¿cómo sería eso hoy? Es complicado, no podemos decir jamás que el mandamiento está abolido, ¿eh? Eso sí, esto es lo que mata a veces a los hermanos cristianos. No, eso está anulado, está abolido. No, la palabra quizás más aproximada sería inactivo, ¿vale? Inactivo, está inoperante, pero no quiere decir que está anulado. Es como cuando, a ver, es muy sencillo, ¿no? Cuando tú estás en el hospital y hay una prohibición de no fumar, por ejemplo, pues si tú no fumas, eso para ti es inoperante. Ahí está porque para ti, pues está de más decirlo. Algo un poco parecido, ¿no? Y entonces el mandamiento está inoperante, pero no está abolido. Ahí está el mandamiento. Que no lo podemos hacer porque estamos por fuera de la tierra y porque hay unos cambios significativos en el sistema de relacionarnos con Hashem, eso ya nos tocaría entenderlo y preguntárselo, pues, en el mundo venidero seguramente, ¿no? Porque no sé si de pronto con hablar y hablar, repito, llegásemos a una comprensión como pueblo de todos estos mandamientos que son de difícil observancia en el día de hoy. Pero lo que no podemos hacer y tenemos que cuidarnos mucho de hacer es de venir a manipular los pasajes para traer y sacarle dinero a la gente por lo que sea. Ustedes saben que yo en contra de eso estoy siempre y me enardece muchísimo cuando manipulan un texto y se quedan entonces los levitas y empoderados y todo lo demás y el resto pues como que mirando hacia el techo, ¿no? Bueno, Jabrim, hemos llegado al final de este compartir del día de hoy. Quedamos por la mitzvah 133. Así que voy a anotarlo para que ahora que suba el vídeo le ponga el número exacto por el que vamos. Y bueno, nos vemos entonces en una próxima ocasión. Mañana los invito a todos a que vean la transmisión del libro de los himnos Sefer Tehilim a la misma hora de siempre, ¿no? A las 5 p.m. hora de España. Bueno, Javerín, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima. Shabbat Shalom. Letrados.